conferencia comenzará a grabarse. Sobre un tema de máxima actualidad, teletrabajo internacional y sus implicaciones laborales y de seguridad social. Nos encontramos en un momento en que las formas de trabajar han cambiado de manera profunda. Cada vez es más habitual que profesionales presten servicios desde otro país y que empresas cuenten con personas trabajadoras que desarrollan su actividad fuera de nuestras fronteras. Esto es una realidad que, aunque genera muchas oportunidades, también plantea retos importantes en materia laboral, en cotizaciones, en materia de encuadramiento y de cumplimiento normativo. Precisamente por eso hemos querido abrir este espacio para afrontar una visión práctica, actualizada y rigurosa sobre una cuestión que ya está encima de la mesa de muchas empresas y de muchos despachos. Este webinar es, además, un punto de partida del curso de especialización de gestión laboral, que tendrá lugar del 25 de marzo al 10 de junio, en formato presencial y online, con un enfoque modular, práctico y especializado. Un programa pensado para afrontar formación continuada sobre materia de clave de gestión laboral diaria. Se trata de un curso modular impartido con profesionales de referencia en el que se abordarán temas en materia de contratación, jornada laboral, la brecha salarial, la cotización en reta, entre otras actividades. Nuestro objetivo en este programa es claro: dotar a los profesionales de la gestión laboral de una formación actualizada, práctica y especializada, centrada en aquellos conocimientos que hoy resultan imprescindibles para poder asesorar de una manera segura y con solvencia. Para inaugurar este recorrido, contamos hoy con dos grandes profesionales, a quienes agradecemos muy especialmente su participación. Iker Salazar, socio director del área de gestión laboral en SAIMA, y Mario Duque, inspector de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno vasco. Muchas gracias a todos por acompañarnos y, sin más, damos comienzo a esta sesión. Muchas gracias. Hola, muy buenos días. Entiendo que se me oye bien, espero que se me oiga bien. La idea de esta webinar está un poco enfocada a que se entienda o que entendáis lo que son las diferencias entre un teletrabajo internacional, un trabajador desplazado, y vamos a meternos un poquito en valorar cuál es el marco normativo, determinar el país de afiliación en este contexto, pondremos algunos casos prácticos y luego analizaremos algún pequeño riesgo, pero bueno, sin entrar en la matización, ¿no?, de todos los riesgos jurídicos y laborales que se pudieran derivar de todo ello. En primera instancia, yo lo que quería es hablar sobre las diferencias entre lo que es un teletrabajador internacional y un trabajador desplazado, básicamente porque creo que hay confusión, ¿no?, al respecto. Es decir, es importante entender primero el caso que tenemos, el caso concreto que tenemos, y en función del caso concreto que tenemos, luego ya es accionar, pues bueno, las medidas que haya que accionar en cuanto a la afiliación y demás. Se entiende como un teletrabajador internacional cuando presta servicios para una empresa en otro país, desde su país de residencia, de forma habitual, permanente, y además mediante uso de la tecnología digital. Esto es importante, este matiz es importante porque no es lo mismo un trabajador que vaya a prestar servicios en el extranjero realizando un servicio transnacional o una prestación efectiva a una empresa tercera, donde ahí estaríamos en la figura del trabajador desplazado. Que creo que es importante, ¿no?, el matiz. Es decir, no es cuando una empresa quiere realizar una prestación de un servicio transnacional en el extranjero, desplaza a trabajadores a realizar esa ejecución de ese trabajo durante un periodo concreto en el ámbito temporal supongamos, de 3 meses, la obligación legal o lo que la normativa establece es que tienes que comunicar a la Seguridad Social, en este caso, imaginemos que es la española, a la Seguridad Social española, el desplazamiento de dichos trabajadores para mantener la legislación aplicable de esos trabajadores en España. Eso es un trabajador desplazo para ejecutar un trabajo o una prestación de servicios transnacional. El teletrabajador, al final, lo que va a hacer es trabajar desde su casa mediante herramientas informáticas o tecnológicas para trabajar para la empresa de origen. O sea, quiere decir que es
que creo que es importante el matiz. Sí que se da la casuística de que en el trabajador desplazado pues hay un ámbito temporal, ¿no?, limitado. En principio, la UE creo que establece un máximo de 24 meses y requiere del envío, bueno, de la notificación a la Seguridad Social a través del modelo A1. El marco normativo es un poco el reglamento del 2024. Hay un acuerdo marco del 2023 que da un poquito de luz, ¿no?, a todo esto y el criterio flexibilizador de la Seguridad Social en cuanto al teletrabajo internacional. Y, bueno, y luego hay una normativa española que de alguna manera, o de manera indirecta, pues sí que puede darnos algo de luz a la hora de valorar cada caso concreto. Como entiendo que Mario va a meterse más en harina en cuanto al marco normativo y más focalizado a lo que es dentro de la Unión Europea, ¿no?, el teletrabajador internacional dentro de la UE, pues le doy paso a él pues para que nos explique un poquito lo que la propia normativa establece al respecto y los casos que se pudieran dar. Vale. Vale, bueno, pues en la Unión Europea tener claro que quizás todos los problemas que sí que vamos a ver luego a nivel internacional por parte de Iker, en principio se deberían solucionar de una manera, no sé si más sencilla, pero se deberían solucionar. Sobre todo por la regla básica del reglamento 883, en virtud de la cual se prohíbe la doble cotización. Es decir, está claro que en el seno de la Unión Europea no nos van a poder exigir cotizar de manera simultánea por el mismo trabajo en 2 o más estados. Es decir, el alta va a ser única y bajo la legislación de un estado. El problema es cómo se articula, o qué estado va a ser ese y qué documento o qué trámites hay que realizar, lógicamente, para en los casos en los que esté fuera de ese estado que me ha dado de alta. Claro, para acreditar que realmente estoy de alta en otro estado, que es el documento A1, ¿no?, que es el famoso A1. Entonces, como ha dicho Iker también, el desplazamiento no es lo mismo que el teletrabajo. Entonces, aquí lo que ha hecho la Unión Europea, de alguna manera, ha sido establecer un criterio interpretativo que ya lo inició a raíz de la pandemia del COVID, ¿no?, porque claro, ahí pues mucha gente se quedó teletrabajando en sus casas y entonces, incluso a nivel internacional, ¿no? Y aquí pues empezaron a surgir las dudas y ya hubo una nota orientativa de la Comisión Internacional Administrativa que al final pues ha ido evolucionando y se ha quedado una nota definitiva, la última es del 21 de junio del 2023, dado que esto del teletrabajo pues ha venido para quedarse, de alguna manera. ¿La clave cuál es? Que efectivamente hay que aplicar el 863/2004, pero no estamos ante un desplazamiento. ¿Por qué? Porque no hay un desplazamiento físico, el trabajador está en su casa teletrabajando y el desplazamiento de la prestación de servicios que existe no se realiza en el mismo sentido que está pensado en el 883/2004, porque el 883 está pensado para un trabajador que físicamente le desplazas a otro estado y en ese estado va a prestar un servicio para un cliente o para lo que sea allí. En cambio, un teletrabajador no, un teletrabajador está en su casa, no hay desplazamiento físico, como ya hemos dicho, y además el sentido de la prestación de servicios va en dirección al estado de origen de la empresa, no a otro sitio. Con lo cual, plantea problemas interpretativos. Entonces, primero, ¿cuál es el lugar de prestación de servicios? La Unión Europea ha dejado claro que es un concepto de la Unión Europea. No puede definirse o no puede establecerse en cada estado lo que le dé la gana, ¿vale? Entonces, la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea que tenemos ahí, el 27 de septiembre del 2012, ha declarado de alguna manera que el lugar de trabajo, incluso en estos casos de teletrabajadores, es el lugar en el que físicamente está esa persona trabajando, ¿vale? El lugar concreto en el que la persona que se trata realiza los actos relacionados con esa actividad. Por tanto, vamos a dejar fuera de inicio cualquier interpretación sui generis que se nos pueda ocurrir sobre que el lugar, en el caso del teletrabajador, el lugar de prestación de servicios es virtual, ¿no? Es la intranet de la empresa y como la intranet está en un servidor de la empresa en este país, pues no. Nos olvidamos de eso. El lugar de prestación de servicios de un teletrabajador es donde está físicamente. Vale. ¿Qué es el teletrabajo transfronterizo a efectos de la Unión Europea y a efectos de esta nota orientativa? Es aquel
que puede realizarse en cualquier lugar, que podría realizarse en las instalaciones u oficinas del empleador, pero, el pero lo he puesto yo, bueno, la Unión Europea dice no, pero, podría realizarse en las instalaciones del empleador, pero se realiza en un Estado miembro o en otros Estados miembros diferentes de aquel en el que están esas instalaciones o oficinas del empleador. Y, lógicamente, se basa en tecnologías de la información para mantener el contacto con el entorno. Perdón. Continúo, ¿no? ¿Hay alguna interferencia o hay igual hay solape? Sí, hay... Ahora bien. ¿Ahora se me oye? ¿Se me sigue oyendo? Vale. Se basa en tecnologías de la información, lógicamente, para mantener el contacto con el entorno de trabajo, así como con las partes interesadas. Bueno, vamos, el teletrabajo. Estás conectado, ¿no? De manera remota. Punto 4, que quizás yo creo que es bastante importante, o no sé si es el más importante, pero muy importante. Es fruto de un acuerdo entre el empleador y el empleado de conformidad con la legislación nacional. Es decir, ese acuerdo tiene que contemplar expresamente el teletrabajo transfronterizo o solo la posibilidad de teletrabajar. Claro, yo tengo una persona que soy una empresa virtual en el que todos mis trabajadores teletrabajan y de repente uno se va a Dinamarca y teletrabaja desde allí. ¿Esto está contemplado? ¿Se tiene que contemplar expresamente? ¿Le puedo restringir dónde puede teletrabajar o desde dónde puede teletrabajar? ¿Le puedo restringir dónde debe residir? Aquí, en el ámbito nacional nuestro, tenemos la Ley 10/2021 y sí que es cierto que el artículo 7 establece que el contenido mínimo del contrato o del acuerdo de teletrabajo es el lugar donde se prestan los servicios y el artículo 8 exige que cualquier modificación de ese contenido mínimo tenga que ser por acuerdo. Con lo cual, en el ámbito, por lo menos español, sí que hay una base, yo creo que legislativa, para poder exigir que en los acuerdos de teletrabajo que las personas pues teletrabajen donde está acordado que vayan a teletrabajar y que si se van a mover lo tengan que comunicar. Por lo que me llega, no debe ser inusual, sobre todo también por el tema de conexiones wifi, conexiones a intranet, que exige, pues lógicamente, no te puedes conectar desde la wifi de un hotel, igual, a tener las intranets, ¿no? Por temas de seguridad o lo que sea. Pero ¿qué pasa? Que en el ámbito comunitario no hay una directiva todavía armonizada, con lo cual esto va a depender, como dice la Unión Europea, de la legislación nacional. En España yo creo que en parte lo tenemos cubierto, pero en otros países no tengo ni idea. ¿Dónde tiene que figurar de alta el teletrabajador transfronterizo en el ámbito de la Unión Europea? Que esta es la pregunta clave y en la que en principio nos centramos en esta exposición. Regla general, que es la que dice el reglamento comunitario, el trabajador debe figurar de alta y cotizar en el país en el que teletrabaja, en el que trabaja físicamente. Que por lo general, no tiene por qué coincidir, pero por lo general va a ser el lugar de residencia. No es un requisito ni tiene por qué coincidir, pero claro, si teletrabajas, lógicamente, es porque teletrabajas desde tu casa. ¿Qué pasa? Que hay excepciones. El propio reglamento contempla excepciones. Y estas excepciones han sido interpretadas para aplicarlas al teletrabajo. Por lo que hemos dicho al principio, porque no hay un desplazamiento. Esta excepción, la excepción primera, que es el desplazamiento temporal, está contemplada para un desplazamiento que te vas a otro país a hacer otra cosa. Y esto no es el teletrabajo. Ni es un desplazamiento físico, ni se realiza en el mismo sentido. Pero, por eso dice la nota de esta comisión, que puede considerarse que el teletrabajo en otro Estado miembro está contemplado en el artículo 12, que es la primera excepción, lo cual va a validar el alta y la cotización en el Estado en el que la empresa tenga su residencia o establecimiento principal y al que formalmente está adscrito al teletrabajador. Es decir, que si tú trabajas para una empresa francesa, pues la empresa francesa te puede dar de alta y si estás teletrabajando en otro país, pues te puede mantener el alta en Francia y entenderse que te está desplazando a otro país. ¿Qué pasa? Que esta excepción exige que sea ocasional, que esté limitada en el tiempo y que no forma parte del trabajo habitual. Con lo cual, si es un teletrabajo habitual, esta excepción no nos va a valer, ¿vale? ¿Va a cubrir cuándo? Cambios de residencia o de ubicación temporales del teletrabajador, ocasionales y puntuales. He puesto aquí un ejemplo. Pongo Dinamarca en vez de Francia porque Dinamarca no está en el acuerdo marco, que luego vamos a ver, ¿vale? Está en el régimen general, por así decirlo. El régimen general del reglamento y de la nota orientativa. Entonces, teletrabajador que reside en Dinamarca, trabaja para una empresa danesa
y de junio a septiembre pues se va a la playa de la Concha, a Donosti, que se está muy bien, a teletrabajar, ¿vale? Bueno, ¿se puede hacer? Sí. Exige que la empresa le tramite el documento A1, ¿para qué? Para que mantenga el alta en Dinamarca. Y si está aquí teletrabajando, que no venga alguien a decirle, oiga, ¿usted qué hace teletrabajando? Volvemos también, aquí claro, hay un límite estructural también. Si tú estás en tu casa, aunque sea en tu casa, segunda residencia en Donosti, teletrabajando, es muy difícil que vaya a ir por allí un inspector de trabajo a pedirte el alta y la cotización, ¿vale? No sé yo quién lo diga, Lo digo yo. ¿Vale? O sea, va a ser complicado, no es así. Pero bueno, quiero decir, formalmente podría ocurrir y alguien te podría exigir, decir, oiga, ¿usted qué hace aquí? ¿Por qué trabaja aquí? O qué ingresos tiene? O lo que sea, ¿no? También se puede mezclar con temas de fiscalidad, si viene Hacienda, porque igual tienes que, si llegas a determinado límite, pues igual tienes que tributar aquí o alguien te... Bueno, quiero decir, lo vamos a correr un velo y básicamente se puede mantener el alta de origen y con un desplazamiento temporal bajo esta interpretación. Vale. Supuesto 2. Esto ya no es temporal, sino que es habitual. Es decir, no, oiga, es que yo trabajo o teletrabajo desde varios estados, no desde uno. Y es algo habitual, no es algo ocasional. Vale, aquí ¿qué es lo que ocurre? Que el centro de gravedad del alta pasa de la sede de la empresa al estado de residencia del trabajador. ¿Vale? Claro, es una norma más beneficiosa para el trabajador, en el sentido de, no me vuelva loco, ¿no? Yo vivo aquí, pues deme de alta aquí y voy a sanidad aquí, no tengo problemas, voy a pedir aquí las prestaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en estos casos, el reglamento permite mantener la legislación del estado de residencia o indica la legislación del estado de residencia cuando en ese estado de residencia se realice una actividad, una parte sustancial de la actividad. ¿Qué se entiende por parte sustancial? Si llegamos al 25% o más del tiempo de trabajo durante un periodo de referencia de 12 meses, que tampoco se aclara muy bien cómo se computa, ni si entran las vacaciones, ni nada. Pero tenemos esa referencia, 25% o más. Incluso a nivel de la Inspección de Trabajo, pues se emitió una nota por parte del organismo autónomo diciendo que también se computaría la remuneración. Ahora, si trabajas para un único empleador, es difícil que alguien te sesgue la remuneración en función de dónde estás. Con lo cual, es un criterio que puede valer para varios empleadores, pero para varios empleadores, cuidado, que lo pongo por ahí en rojo, ya vamos a verlo ahora, que no rige esto o no debería regir. Entonces, en principio, 25% del tiempo de trabajo. Si llego al 25% de trabajo en mi estado de residencia, pues alta donde estoy, alta en mi casa, por así decirlo, ¿vale? ¿Qué pasa? Que si no llego a ese 25% en ninguno de los estados en los que trabaje, que podría ocurrir, se va a aplicar, ya volvemos al criterio de la legislación o del alta en donde radique la empresa. Por tanto, esta interpretación, pongo ahí un caso, solucionaría los casos de trabajadores transfronterizos habituales, también los que por exigencias de la actividad tengan que viajar asiduamente y teletrabajen, claro. De manera que ese ciudadano danés que teletrabaja desde su país y viene de junio a septiembre a la playa de la Concha de Donosti, que hemos dicho antes, podrá mantener su alta en su estado de residencia conforme a esta regla al margen de donde radique la sede de la empresa o establecimiento principal, ¿vale? Va a exigir, entiendo, siempre tramitar una A1, porque cuando estás fuera, otra cosa es que la A1 sea una A1 de trabajo habitual y que en el que acredites, oye, no, que yo resido en Dinamarca y estoy de alta en Dinamarca porque mi vivienda está allí y yo vengo aquí a Playa de Concha pues porque me apetece, ¿no? Porque está muy bien teletrabajando desde aquí. Vale, también va a cubrir el caso, por ejemplo, de un trabajador español que de lunes a jueves se dedique a teletrabajar por toda la Unión Europea para una empresa danesa sin llegar al 25% en su estado de residencia de España, que solo trabajaría un día, por lo tanto no llegaríamos al 25%. Por mucho que teletrabaje el viernes, el alta sería en Dinamarca. ¿Por qué? Porque no llego al 25% en el estado de residencia, ¿vale? ¿Qué pasa? Que también te voy a tener que tramitar, tener un A1 cuando vaya por todos esos países, pues oiga, ¿usted qué hace aquí? No, estoy teletrabajando o estoy trabajando para una empresa danesa y estoy de alta allí, ¿vale? Claro, varios empleadores. La nota orientativa no dice nada de varios empleadores, ¿vale? Y en principio, el artículo 13 del reglamento, cuando hay varios empleadores, de manera obligatoria, ipso iure, nos remite a la legislación del estado de residencia.
Es decir, que si teletrabajo para varias empresas radicadas en varios países de la Unión Europea y yo también me muevo por la Unión Europea, etcétera, etcétera, la Unión Europea, nuestro reglamento ha dicho, olvídese, dése de alta. Todas las empresas para las que trabaja esta persona se le tienen que dar de alta en su estado de residencia. ¿Para qué? Pues si no me volvería loco. Claro, estaría de alta en Francia, en Alemania, en Dinamarca. Evidentemente, lo que quiere la Unión Europea es, uno, que el alta sea única, que esté bajo la legislación de un único Estado y no perjudicar excesivamente al trabajador en estos casos, entiendo yo, ¿vale? Excepción 3. Acuerdos multilaterales entre Estados relativos, ¿no?, que están contemplados, y aquí tenemos el acuerdo marco, se suscribe el acuerdo marco relativo a la aplicación de la parte 1 del artículo 16 del reglamento 883/2004, lo tenemos publicado en Boletín Oficial del Estado, el 4 de agosto del 2023. ¿Quién lo ha firmado? Pues ahí os tengo la lista, ¿no?, de países. Hay 4, Italia, Irlanda, Eslovenia y no sé cuál otro, os lo digo, lo tengo por aquí apuntado, que no están en el boletín oficial porque parece ser que lo han firmado después, ¿vale? Esto ya, claro, Eslovenia, Italia, Lituania e Irlanda. Lo habrían firmado con posterioridad. Esto aquí ya entramos en terreno pantanoso, es decir, hay que cotejar bien que efectivamente lo hayan firmado e incluso la lista que pongo luego de estados no firmantes, pues hay que tenerlo con cuidado porque en cualquier momento lo firman y entran. Entonces, bueno, eso habrá que analizar cada caso. Fuera de la Unión Europea lo ha firmado, es decir, se le va a aplicar, aunque no esté dentro formalmente de la Unión Europea, Suiza, Liechtenstein, que sí forma parte del Espacio Económico Europeo del Acuerdo de Libre Comercio, y Noruega, que también forma parte del Espacio Económico. Esos lo han firmado también, ¿vale? Con lo cual sería de aplicación. No sería de aplicación, no son estados firmantes dentro de la Unión Europea, Grecia, Dinamarca, Bulgaria, Rumania, son países, por lo menos los 2 primeros, que bueno, importantes, y todos los demás también, pero bueno, de los que podemos tener en la cabeza habitualmente. Y fuera, por cercanía, y fuera de la Unión Europea, pues tampoco lo han firmado Islandia, que forma parte del Espacio Económico Europeo, Reino Unido, que no forma parte de nada, pero tiene un acuerdo de cooperación, ¿no? Y todos los demás, pues que nos podamos imaginar que no están en la Unión Europea. Vale. ¿Cuál es la norma principal que establece este acuerdo? ¿Cuál es su finalidad? Bueno, pues que pasamos del 25% de exigencia para mantener el alta en residencia, al amparo del artículo 13 del reglamento, al 50%. Es decir, es una norma en beneficio de alguna manera de la empresa y en perjuicio de alguna manera del trabajador, que va a ver más difícil, o puede llegar a ver más difícil, llegar a ese 50% para mantener su alta en su estado de residencia, básicamente. Es decir, pasamos del 25 al 50 cuando hay un teletrabajo habitual en varios estados. Entonces, un ciudadano francés residente en Francia que teletrabaja en su país para una empresa radicada en Alemania, por ejemplo, y que viene de abril a octubre a la playa de la Concha de Donosti, va a poder estar de alta en Alemania. Ni en España ni en Francia, en Alemania. Estado en el que radica la sede. ¿Por qué? Porque no llega al 50% en su país de residencia, que es Francia. ¿Vale? Ahora bien, va a exigir tramitar un documento portátil A1, que se define así en el acuerdo, y que tiene una duración de 3 años con posibilidad de prórroga previa a nueva solicitud. ¿Vale? Y esa es también una novedad de este acuerdo, que es este documento. El resto de documentos A1 que hemos hablado son los tradicionales, del plazo de 24 meses, prorrogables, no sé qué. En este caso, pues 3 años y posibilidad de prórroga previa. Vale. Se aplica a las personas que se les aplique o que estén en el caso del artículo 13 del reglamento, es decir, teletrabajo habitual en más de un estado. ¿Vale? Y se establece el requisito de que siempre que su residencia se encuentre en un estado diferente del estado en que radica la empresa. Este requisito no viene en el reglamento comunitario ni en la nota orientativa, lo han metido aquí en este acuerdo. ¿Tiene sentido? Pues no lo sé. Se excluye expresamente también cuando ejerzan habitualmente una actividad distinta al teletrabajo, es decir, que si además de teletrabajar realizan trabajo presencial en el estado de residencia, ya no va a ser de acuerdo tampoco de aplicación el acuerdo. ¿Eso qué implica? Que vamos a tener que remitirnos a la nota orientativa y al reglamento que hemos visto. Cuando ejerzan habitualmente una actividad en un estado distinto de los mencionados en el apartado 1, por ejemplo, cuando el estado de residencia coincida con el estado de la empresa, tampoco se va a aplicar. Con lo cual, ¿qué aplicaremos? Lo que hemos visto, ¿vale? La nota orientativa y el reglamento. Y también en los casos de trabajo por cuenta propia, que tampoco los contemplan, ¿vale? Este acuerdo, quedan fuera.
vamos a aplicar lo que ya hemos visto, el reglamento y en su caso la nota orientativa. Por tanto, ese ciudadano francés residente en Francia, si teletrabaja en su país para una empresa radicada en Francia en vez de en Alemania y que viene de abril a octubre a la playa de la Concha de Donosti, va a poder estar de alta y cotizar en Francia, que es el estado en que radica su residencia, conforme a la regla del 25% del reglamento y la nota orientativa que hemos visto, porque no se aplica este acuerdo marco multilateral. Ya no le voy a aplicar el 50%. Puede tener sentido para beneficiar al trabajador. Oiga usted, si el estado de residencia coincide con la sede de la empresa, déjese usted del 50%, ¿no? Con llegar al 25% ya vale. Vale, tiene su sentido. Si se aplicara el acuerdo marco multilateral, porque en estos casos, es decir, si hubiera otra interpretación, pero bueno, el Estado también sería Francia. ¿Por qué? Porque es la sede de la empresa, con lo cual tampoco voy a plantear grandes problemas. Pero bueno, ¿qué es lo que también cambia con esta exclusión? Al excluirle del acuerdo marco, ¿qué es lo que implica? Que ya no va a haber este documento portátil A1 de 3 años. Nos vamos a tener que acoger al documento A1 tradicional. Vale. Y pues muchas gracias. Hasta aquí llega. Hasta aquí leo. Luego ya, vale, le voy a dejar a Iker. Hasta aquí yo poco más voy a poder aportar. Quiero decir que al final Mario hablaba un poco de la Unión Europea. Si ya lo trasladamos a países terceros fuera de la UE, Claro, pues ahí. esto ya es Anchas Castilla, ¿no? La selva. De la selva, nunca mejor dicho. Claro, ya había puesto algún caso práctico, pero vamos, que ya ha hablado de esos casos, Mario. Yo sí que, con respecto a países terceros, existen dos figuras que las menciono, que son las figuras del EOR y el PEO. Son dos figuras donde, bueno, yo tengo mis ciertas reticencias, ¿no? Porque yo cuando he estado mirando todo esto y he buscado un poco de normativa y demás, están legalmente instauradas. El EOR es un poco la figura que hace un poco de intermediario. Es decir, en un país extranjero, supongamos que una empresa quiere contratar a un paraguayo en modalidad de remota al 100%, de trabajador 100% puro que presta servicios en Paraguay, para realizar pues no sé, trabajos de delineación para la empresa origen España. En estos casos, la legislación aplicable debiera ser, en este caso, la paraguaya. Trabaja 100% en Paraguay, presta servicios en Paraguay, por lo tanto, habría que darle de alta en Paraguay. Esta figura lo que hacen es una empresa, en este caso, por ejemplo, paraguaya, que lo que hace es contrata a este trabajador directamente y asume todos los riesgos con respecto a este trabajador. Es decir, le afilia, le da de alta y todos los riesgos inherentes a la actividad y actúa como empleador. La empresa española lo que hace es, por la prestación de ese servicio, suena un poco turbio, ¿no? Legislación española, cesión ilegal y demás. Pero desde un punto de vista, o sea, en el extranjero esta figura la utilizan muchas empresas a nivel internacional. Sí que, bueno, pues el problema o el riesgo más que el riesgo, es el coste elevado que supone todo esto, porque al final la empleadora de ese trabajador va a ser esta empresa. Consecuentemente, toda acción jurídica que haya que realizar con respecto a este trabajador, pues la va a asumir esa empresa. Entonces, bueno, el PEO es un poco parecido al EOR, pero la diferencia está que hay una corresponsabilidad entre la empresa y la empresa, digamos, española y la empresa paraguaya, en el sentido de que firman un acuerdo de partnership o, bueno, una alianza y demás. Y en este caso sí que la empresa cliente, pues, bueno, dirige y demás, y la PEO es la que gestiona los recursos humanos y la nómina. Nosotros tuvimos un caso de una empresa vasca que quería contratar ponía un poco Paraguay, ¿no?, como referencia, porque quería contratar a un paraguayo para prestar servicios en Paraguay. Claro, nosotros al final lo que le dijimos a la empresa es que la afiliación de esta persona debiera ser en Paraguay, porque no estamos en el caso de le contrato aquí y le desplazo allí. O sea, no hay un desplazamiento físico para realizar una prestación de servicios transnacional, sino que directamente le contratas en país destino. Entonces, en este caso, la obligación legal es que le afilies en Paraguay. Claro, normativa paraguaya, nosotros, si nos cuesta muchas veces interpretar la española,
Imagínate la de Paraguay, ¿no? Entonces, bueno, nosotros sí que colaboramos con una red HLB, ¿no?, internacional y con diferentes asesorías por todo el mundo y nos pusimos en contacto con un despacho de Paraguay. Me parece curioso y por eso lo planteo, ¿eh? Quiero decir, con todo esto lo que vengo a decir es que hay que irse a cada caso concreto, analizarlo de manera rigurosa y pormenorizada porque no puedes aplicar una norma general para todos los casos. Hay que irse al matiz, hay que analizarlo y en consecuencia luego valorar cuál es la mejor opción o cuál es la opción, ¿no? Mejor dicho. Volviendo un poco al caso que planteaba, este despacho paraguayo nos decía que allí no se le puede dar de alta en el régimen general, puesto que esta empresa no tiene un establecimiento permanente en Paraguay. Pues ya nos ponían el primer pero, ¿no? Y nos hablaban de que la relación entre las dos partes debía ser una relación mercantil. Es decir, firmar un acuerdo, o bueno, un contrato mercantil entre las dos partes y tenía la obligación de esta persona de darse de alta en la seguridad social, entrecomillado, en el régimen de autónomos allí, en Paraguay. El problema que luego también surgía, y una de las consultas que yo planteo y que no hemos matizado, porque luego ya está cuáles son las fuentes del derecho, ¿no?, o los derechos que tiene el trabajador con respecto a su relación laboral ahí o aquí, ¿no?, cuál es la legislación aplicable, dónde demando, dónde tal. Pues una de las preguntas que yo planteo es un poco esta, ¿no? Bien, se realiza una relación mercantil entre las dos partes, en principio dentro de esa supuesta relación mercantil, entendemos que verdaderamente existe y que debería ser así, se elige, ¿no?, el país en el cual una de las dos partes pudiera accionar cualquier medida legal pues para que sea el juzgado que corresponda el que determine, bueno, pues que cualquiera de las dos partes, el que determine cuál es o quién tiene la razón, ¿no?, con respecto a lo que se pueda reclamar. Nos decían que si se elige la paraguaya, que al no existir establecimiento permanente, que tampoco podías ir a los juzgados paraguayos para interponer una reclamación. Entonces, claro, no tenía mucho sentido, porque si eliges la española, yo no le veo ningún sentido que un paraguayo se venga a España a interponer una demanda de despido o hablar de la... Entonces, claro, con todo esto, pues al final se nos generan, pues eso, muchos problemas y luego por eso muchas empresas, sobre todo las multinacionales, utilizan este tipo de figuras SEOR, que son empresas que se dedican a contratar a estos trabajadores o en modalidad de teletrabajo cuando no existe un establecimiento permanente en el país de destino o en el país en el que vaya a prestar servicios. Entonces, con esto quiero decir que al final es complicado. Esta empresa al final decidió, pues por toda la problemática que se genera, no contratar a esta persona y buscar unas soluciones alternativas. Pero quiere decir que todo esto al final muchas veces surge pues porque no hay un marco regulador o no existe una normativa específica, ¿no?, en el marco internacional. Si ya nos cuesta también, con todo lo que has hablado, dentro de la UE, hacer una valoración específica, ¿no?, del caso concreto, si una persona reside en Francia pero trabaja para una empresa alemana, pero viene aquí a la Concha 3 meses. O sea, ahí por lo menos tenemos, pues bueno, unas líneas de actuación o de alguna manera siempre va a haber matices que puedan complicar, ¿no?, de qué se entiende por ocasional o cuándo sí, cuándo no y demás, pero de alguna manera tenemos unas reglas de juego en las cuales podemos ampararnos. Cuando cuando se va a teletrabajar en otro país fuera del Estado o fuera de la Unión Europea, pues la cosa se complica aún más. Entonces, bueno, pues muchas empresas pues tienden o tiran por acá de medio, ¿no? Relación mercantil, luego los riesgos creditorios se derivan, ¿no? Y demás. Ya lo utilizan en España cuando es claro, ¿no?, que cuando hay un régimen general y cuando no hay una prestación real y cuando el empresario es único en el régimen general, pues bueno, si se da aquí, pues imagínate, ¿no?, si lo extrapolamos a fuera de la Unión Europea. Y esto es un poco lo que, bueno, pues la webinar o la ponencia y no sé, yo creo, me ha parecido ver que hay alguna consulta o alguna pregunta. Sí, hay dos preguntas, sobre todo hay una de ellas, la primera, la de Ana, que yo creo que nos lo estábamos planteando todos un poco en la cabeza, porque todos de una manera u otra conocemos a alguien que se ha planteado el irse durante un tiempo. Claro. ¿No? Ese era el hippie. Sí. Es sin residencia, es una patria. Sí, claro. Como aguas internacionales, ¿no? En un barco, ¿no? ¿Dónde? Sí.
Y luego, por no mencionar luego también que esto va al hilo también, que no hemos hablado y que, bueno, tampoco es mi materia, de todas las implicaciones fiscales que pudieran derivarse de todas estas actuaciones, ¿no? Residencia, donde tributo, doble imposición y un poco en la misma línea que efectos de seguridad social para evitar cotizar en 2 países o 3 o 4, pues lo mismo efectos fiscales, la aplicabilidad o no de la exención de los 60.000 euros, que en principio solo es para trabajadores desplazados, siempre que haya un servicio de una prestación de servicios transnacional, el país destino. Quiero decir, pero esto no es para la figura del teletrabajador internacional. Porque yo insisto mucho en la diferenciación, ¿no?, entre lo que es un teletrabajador y lo que es un desplazamiento. Aunque, bueno, luego estas excepciones permiten que el teletrabajador de alguna manera esté dentro de ese desplazamiento a través de la 1, ¿no? Pero quiero decir que es importante. Más allá también de los desplazamientos que, bueno, que ahora, bueno, de alguna manera sí se comunica, ¿no?, el desplazamiento para mantener legislación aplicable y demás, pero hace 5 o 10 años ni se comunicaba. Una persona iba a realizar un trabajo fuera, lo hacía, volvía y ya está. Y se podían generar problemas. Más allá también de la obligación, que entiendo que habría que ver normativa país-destino, porque esto pasa aquí en España. Si una empresa alemana desplaza, ya no en modalidad de trabajo, desplaza a realizar un servicio transnacional a España, la obligación legal también de comunicar a la autoridad laboral competente. Existe una obligación legal de comunicar, más allá de la comunicación a la seguridad social, efectivamente. Pues y eso, bueno, si se hace, no se hace, ¿no? Pero que es importante. Y bueno, no sé si quieres contestar, Ana. El primer caso, pues entiendo que conforme al criterio de la nota orientativa y tal, se podría tramitar una 1, claro. Además con la excepción del 12, en el sentido de que es un desplazamiento temporal y tal, va a estar un año allí con su pareja, ¿no? Si hay acuerdo con la empresa de aquí, vuelvo al acuerdo. Claro, efectivamente. Hay que decir, si hay un acuerdo de teletrabajo y tú acuerdas con el trabajador que puede estar en Alemania teletrabajando durante un año, pues estupendo, la muerte. Se le aplicará tendrás que tramitar el A1, por si en Alemania alguien de repente va allí y dice, oye, ¿usted qué hace aquí? Pero yo creo que ese caso está bastante solucionado. El problema sería que se quedara más tiempo. Claro, efectivamente. Entonces lo que tendríamos es la segunda excepción, que estás teletrabajando de manera habitual en un país que no es el de la sede de la empresa. Aquí se plantearía el tema de la residencia. ¿Cuál es la residencia? Entendemos que si va a estar más de un año ya está trasladando su residencia a Alemania, con lo cual muy probablemente habría que darle de alta en Alemania. Entonces ya le ponemos en el brete a la empresa de aquí, claro, que tiene que darle de alta en Alemania. Porque está ahí con su pareja. Con lo cual, pues, ¿vale? Y además, que entiendo que también irá un poco en el hilo de cuando tú desplazas a un trabajador al extranjero, en principio también tienes que cumplir con la normativa aplicable ahí, es decir, en cuanto a condiciones mínimas. Sí, no nos estamos metiendo. Sí, no nos metemos en todo eso, pero claro, eso también es un tema a tener en cuenta. No nos hemos metido con, efectivamente, como dice Iker, hemos dejado al margen la legislación aplicable al contrato de trabajo. Claro, es decir, aquí yo me he ceñido por temas. Y además, una ponencia corta, como ya sabéis, al alta. ¿Dónde le damos de alta? Evidentemente, ese trabajador, pues, puede cambiar en un momento determinado, podría cambiar su régimen jurídico. Y aparte, que si está en Alemania, las normas de orden público que se le aplican son las de Alemania. La ley 45, ¿no?, que tenemos aquí, la directiva origen de una directiva comunitaria, esa directiva también se aplica en Alemania. Tendrá su propia ley alemana que regule el desplazamiento transnacional y igual hay que aplicarle convenios de ahí o lo que sea. Claro. Entonces, ahí no nos hemos metido, pero puede ocurrir. ¿Qué pasa? Que mientras mantienes incluso aunque tengas el A1, esa legislación puede ser de aplicación, que es lo que nos pasa aquí. Claro. Cuando viene gente, pues típico en las obras, nos ha pasado mucho, pues trabajadores que vienen de empresas portuguesas, claro, y están de alta en Portugal. Y está bien, ¿no?, la afiliación. Y está correcta, pero condiciones mínimas españolas. Tienen que cumplir la normativa de convenios colectivos española. ¿Qué pasa? Que claro, esto cuando es una actividad física, que físicamente están aquí, puedes ir ahí. Pero claro, cuando estás teletrabajando en tu casa, parece como más raro que la legislación aplicable sea la de Alemania, pero no está es un tema que no está solucionado, ¿vale? Entonces, eso ahí hemos corrido un tupido velo sobre la legislación aplicable, pero sí, se pueden plantear múltiples problemas, ¿vale? Ahora, el alta, yo entiendo que está claro. Otra cosa es que plantee más o menos problemas a la empresa en un futuro, pero es lo que he dicho al principio, en el seno de la Unión Europea está claro que no nos van a poder exigir doble cotización. Puede haber discusiones y podemos discutir con múltiples organismos sobre dónde tengo que dar de alta a ese trabajador.
O si el A1 es este o el otro, o cuánto me vale o lo que sea. Pero no me van a exigir eso es una seguridad. Sí, ¿vale? sí. Que igual en el ámbito internacional no existe. Exacto. Que de hecho nos pasó con Perú. Incluso desplazamos a un trabajador a Perú a realizar una prestación físicamente, era una obra, se desplazaba allí, se tramitó el A1 con el... Es decir, el A1, luego más cada país luego tiene su propio documento y demás, pero allí luego en Perú exigían que esa persona, porque sí que es verdad que la duración era superior a un año y demás, exigía que esa persona, como iba a vivir allí de manera, entre comillas, permanente o durante un tiempo superior a un año, exacto, exigían que tuviera al menos una afiliación allí. Y entonces la empresa tuvo que montar pues una filial, darle de alta allí a un 25% de jornada, porque creo que era la exigencia mínima peruana. Y entonces nos encontramos donde la empresa estaba cotizando en España internamente los salarios y un 25% allí. Entonces, claro, aquí entró un poco el tema de la negociación con el trabajador en cuanto a su salario, como repartirlo con todo lo que luego pudiera conllevar también en España, ¿no? Es decir, oye, le estás haciendo una reducción salarial. Toda la problemática que se pueda generar con todo esto. Pues sí, está claro. Y luego, ese es el caso de la autocaravana, ¿no? Que viaja no por Europa, es una cosa difícil, por todo el mundo. Bueno, importante fijar la residencia de la sede de la empresa y saber la residencia del trabajador si es que tiene alguna. Claro, es una pátrida que está por ahí, es un hippie total. En el último caso que os he puesto, dentro de la Unión Europea, he hecho un poco de trampa, no sé si os habéis fijado, en el caso del francés, claro, está en la playa de la Concha 7 meses, ¿vale? Entonces, alguien me podría... Oye, pero ¿la residencia entonces cuál es? Ya, ¿no? Por temas fiscales... Más de 6 meses, claro, 83 días... ya. Claro, pero también, bueno, un mes es por los de vacaciones. O sea, quiero decir, Sí, es un tema que no hemos abordado, pero sí que es cierto que por lo menos la legislación fiscal, lo que hemos mirado un poco por encima, sí que es cierto que a partir de 183 días se entiende que resides aquí, pero también si no tienes tu residencia en otro país. Exacto. Entonces, si acreditas que tu residencia es Francia... Y deja dices en la bolsita que estoy con los portátiles ahí. Lo fiscal, pues bueno, entendemos ¿Esos que... que vienen de Balmaceda o de Sopelas? Son los que hay interés económico, No sé, pero van un poco mal, ¿eh? Entonces, este sujeto, pues, ¿cuál es la regla a nivel internacional? A nivel internacional, pues es que no hay una regla por la general. O sea, no está la Lex Locilabo, ¿no? Y la OCDE, yo sé, ha modificado. Sí, no sé si alguien está hablando. Igual tenéis que silenciar micrófonos por ahí, porque... Sí. O si queréis intervenir. Los cargadores y los justos, porque... Sí, yo llevo justos. Vale, Perdonar, ¿hay algún micro abierto? Sí. Ahora parece que ya... Perfecto. Vale, entonces la OCDE sí que ha recomendado, y creo que tiene en el sentido de que los convenios bilaterales que se suscriban incluyan una disposición para evitar microestablecimientos que no respondan a un efectivo interés industrial ni comercial. Claro, al final la empresa tiene algún interés comercial o industrial, en ese caso de Alemania, de fijar allí a un teletrabajador. Claro, no tiene ningún. ¿El de la autocaravana tiene algún interés en que vaya por todo el mundo viajando? No, claro. Simplemente que teletrabaja. Pues imagínate, puede ser Silicon Valley, puede ser, en este caso vamos a partir de base que es una empresa española, una tecnológica. Y le da igual dónde esté esa persona. Se dedica a teletrabajar por todo el mundo, vale, como puede estar en su casa. ¿Tiene algún interés o algún interés industrial o comercial? Ninguno. Entonces, claro, la OCDE va en este sentido. Oiga, que haya un efectivo interés industrial, ¿no? Y si no, manténgase o dese por válido el alta en la sede de la empresa. Y punto. Tampoco rige a nivel internacional el concepto de lugar de trabajo, con lo cual, en algún momento determinado, alguien podría plantear que el lugar de trabajo es virtual. Claro, que es la intranet de la empresa y, por tanto, tú estás de alta en la empresa. A mí me da igual que físicamente estés donde estés, ¿no? Claro. Entonces, ahora mismo es un tema totalmente abierto. El problema es que los convenios bilaterales que hay, probablemente, lo que contemplen sea el desplazamiento físico, no el teletrabajo. Con todo lo que ello implica. Sí. Ten en cuenta que en el ámbito de la Unión Europea es lo que estaba previsto y se ha adaptado a través de una nota orientativa. Claro, esto a nivel internacional calculo que ni existe. Lo único que existe es esta recomendación de la OCDE. Es decir, oiga, en convenios bilaterales empieces a regular el teletrabajo y hágase de manera que no se creen
microestablecimientos que no respondan a un efectivo interés industrial o comercial. Claro. Más allá de eso, pues a mirar en cada caso el convenio bilateral y a rezar para que no haya que cotizar 2 veces. Claro. Porque podría ocurrir. En este que está por el mundo teletrabajando, pues yo te diría, pues dale de alta en la sede de la empresa. Exacto. Y cuando tengas un problema con un país, porque te han pillado por ahí con la pues bueno, es difícil. Claro, es que claro, y en la práctica, ¿quién sabe que estás que ahí? está trabajando, O efectivamente. sea, quiero decir, es Sí, complicado, sí. pero por poder puede ocurrir. Y puede ocurrir que ese teletrabajador, en un momento determinado, quiera pedir una prestación en vete a saber tú qué país y le digan, pero si usted aquí no figura de alta. Es donde se van a plantar los problemas, tanto en Europa como a nivel internacional. En el momento en que esos teletrabajadores van a pedir prestaciones, se den cuenta que la prestación del país donde le han dado de alta es peor que si lo hubieran cotizado en España, o cualquier rollo, o vaya a pedir una prestación y digan, ¿cómo que usted no? Y ya empiecen los problemas, ¿vale? Y esto va a ocurrir. ¿Qué pasa? Que igual no va a ocurrir hoy ni mañana. Pero dentro de 30 años, cuando la gente se quiera jubilar y sean teletrabajadores internacionales, efectivamente, pues va a haber. Yo creo que sí va a haber conflictividad y sí va a haber problemas, ¿vale? Le dejaría ahí, sede de la empresa y a ver lo que pasa, evidentemente. No tienes otra opción, es que no te queda más. El recurso al trabajador autónomo es una apuesta arriesgada, ¿vale? Es decir, es tentador, ¿no? Porque dices, claro, bueno, pues tienes aquí a un teletrabajador, una empresa danesa o francesa, y estás teletrabajando ahí y dices, bueno, pues ponte por tu cuenta allí y me doy de alta aquí de autónomo y estoy teletrabajando para una o varias empresas, puede ser, a nivel de la Unión Europea. Ya hay actuaciones en este sentido y creo que tengo a una compañera por ahí presente o virtual que debería estar, que ha hecho una actuación en este sentido. Y claro, esa trabajadora, que era falsa autónoma como un caballo, pues levantó el dedo y dijo, oiga, ¿qué es esto? Y pues nada, falsa autónoma, alta en España, con cotizaciones 4 años atrás, etcétera, etcétera. ¿Vale? A esa empresa, pues qué saber. Y esto puede ocurrir también en caso de simultaneidad de empleadores. Es cierto que cuando se pierde la exclusividad... Sí, que hay un... Bueno, puede haber un indicio, pero mayor no... indicio de decir, oye, bueno, pues esto puede ser una actividad autónoma, pero no tiene por qué. Es decir, si tú recibes instrucciones, claro, es que hay veces que es un teletrabajador que es que estás ahí haciendo casi, puedes estar realizando tareas administrativas. Administrativas, o sea, ¿no? Entonces, bueno, es una apuesta arriesgada. Yo no la haría, no la recomiendo. Sí, además el teletrabajador está un poco orientado a eso, ¿no? A tarea más o administrativa o a atacar contra el servidor origen, ¿no? No hacer ningún tipo de... Un poco lo que planteaba María Jesús, ¿no? Que hablaba de si se puede considerar establecimiento permanente o no. Es lo que hablaba un poco Mario. Si teletrabaja, en principio no hay interés, ¿no? De la empresa en cuanto a no hay un interés productivo allí, ni económico, es decir, no se genera negocio en el país de Francia o Alemania, lo que fuera. Entonces, no existe ese riesgo. Bueno, no existe. Es decir, habría que luego analizar. En el seno de la Unión yo creo que hay menos riesgo. Menos riesgo. En el seno de la Unión, si hemos hecho las cosas bien, más o menos hemos hecho una interpretación conforme a los criterios. Hemos dado de alta al trabajador, ya sea en nuestra sede, porque entendemos que no llega al 25 o al 50 o en su residencia. Tenemos un documento A1, etcétera, etcétera. Va a ser difícil que alguien nos venga a buscar las cosquillas, ¿vale? Nos pueden buscar las cosquillas, pues en esos casos raros que has dicho del intermediario. Sí. Porque la cesión ilegal rige en la Unión Europea. Sí. No solo en España. Claro, no, pero es con terceros, ¿eh? Y a mí también me chocó mucho y además estoy mirándolo con detenimiento y decía, a mí es que esta figura me vino a la cabeza, ¿no? La cesión ilegal del tirón. Sí. Pero bueno, recuerda un poco a estos marineros y todo esto que tienen las agencias estas de intermediación. Sí. ¿no? Pero ¿qué pasa? Que en ese caso está regulado. Ya. Claro, sí está regulado. No hay regulación expresa. Y ante falta de regulación, pues bueno, pues siempre hay algunos que se quieran también aprovechar ¿no? de este tipo de servicios. Sí. Entonces, en este caso, que venga la administración fiscal, respecto a fiscal, hemos corrido un tupido velo también. Yo no soy experto fiscal, no sé decirte, ¿vale? Habrá que analizarlo. ¿Tiene un establecimiento permanente por tener un teletrabajador? Claro. Técnicamente no. Claro. Técnicamente no tienes un establecimiento allí. Por eso te permiten mantener también el alta aquí. Exacto. Y por eso también la siguiente opción es también que el alta sea en el estado de residencia, que puede no ser Francia, ¿vale?
Entonces, ¿por qué? Porque se entiende que no hay ningún interés comercial allí. O sea, yo no lo estoy desplazando a un teletrabajador allí. Porque otra cosa es que tenga clientes allí y quiera tener a un teletrabajador allí, porque de manera puntual atienda a clientes presencialmente o tenga que ir a alguna reunión o lo que sea. Ahí ya cambia toda la perspectiva, ¿vale? Ahí ya estamos hablando de otra cosa. Pero el teletrabajador puro y duro, que simplemente, pues, que se da, sobre todo en tecnológicas, que buscan perfiles altos, en un momento determinado tienes que contratar a un tío. Sí, un ingeniero de... No, yo vivo en Alemania, claro. A mí déjame de historias. Claro. Vale, que te contrato, que sí, quédate allí. Efectivamente. Pues ya está. Ahí está el acuerdo, ¿vale? Ahí está el interés en su perfil y que no quiere venirse a España. Claro. Y puede ocurrir en Silicon Valley, con Estados Unidos, que contrates a un ingeniero de la hostia de manera telemática que vive en Estados Unidos. Sí. Puedes abrir el convenio bilateral, si es que hay. Sí. Y ahora con Sánchez, que está hostias con Trump. Pues, efectivamente. Pues no sé, puede pasar, cualquier cosa. Pues mañana lo quitan, ¿no? Pues de cada guerra, ¿vale? Sí. Entonces, si hay dudas o casos que queráis plantear, podéis plantearlos. Nosotros hablamos y si alguien quiere intervenir verbalmente, también se puede, creo, ¿no? Sí. Seguro que muchas, ¿no? Yo creo que hay tanta duda que la gente se colapsa, no sabe ni cómo plantear, ¿no? Yo creo que al final es un poco eso, ¿no? Pues tener claras las ideas un poco de lo que es un trabajador desplazado, lo que es un teletrabajador, que existe un marco regulador dentro de la Unión Europea y hay unas reglas del juego en las cuales, pues bueno, al caso concreto, pues habrá que analizar y que fuera de la UE, pues bueno, pues que la cosa se complica un poquito más. Y más allá de, pues eso, de cuál sería el contrato, ¿no? Jurídico de esta persona. A ver, que nos llegan consultas. A ver. ¿Qué pasa con aquellos trabajadores de nacionalidad extracomunitaria que comienzan a teletrabajar desde sus países hasta que obtienen los documentos de extranjería para poder venir a España y comenzar a trabajar físicamente desde nuestro país? Es decir, un trabajador indio que está, por ejemplo, 2 meses teletrabajando desde la India hasta que consigue los papeles para incorporarse a trabajar presencialmente en España. ¿Se le podría tratar como desplazado? A ver, la normativa comunitaria no se aplica en este caso, ¿eh? O sea, tener claro, o sea, aquí estamos hablando de país fuera de la Unión Europea y habrá que ver lo que dice el convenio bilateral con India, si es que existe, y si no hay convenio bilateral con India... Normativa india, o sea, habrá que ver lo que dice... a ver, ¿le podéis dar de alta en la empresa española sin autorización de trabajo? No. Ojo, Ojo. Yo no lo haría, la verdad. Igual, en estos casos, es probable que sería menos problemático darle de alta en India, por así decirlo. Sí. ¿Vale? Darle de alta en India, hacer ahí un establecimiento, lo que sea, o si es que es posible. Pero es que eso, es un caso que no tiene fácil solución, ¿eh? Entiendo también que el teletrabajo no incide en la obtención de sus documentos. Claro, no debería. Así que los no residentes tienen derecho legal únicamente a A ver. Esta conclusión no es así, ¿eh? A ver, los no residentes tienen derecho legal únicamente a teletrabajar el 50%. Hay falta de información. No, a ver, aquí vamos a separar. Hay que poner un caso más o menos concreto, ¿vale? La regla del 50% es que si llegas a teletrabajar el 50% o más en tu estado de residencia y es dentro de los países que han firmado ese acuerdo, vas a poder mantener el alta en el estado de tu residencia. Y si no llegas a ese 50%, la empresa le va a poder dar de alta en la sede. Con lo cual, y estamos hablando de teletrabajo, o sea, internacional, es decir, que estás en otro país. Esto no es de que estás físicamente en un estado y puedes teletrabajar una parte y otra presencial. Si es presencial ya no se aplica el acuerdo, ¿eh? O sea, si hay trabajo presencial, hay una exclusión que ya no se aplica el acuerdo, ¿eh? O sea, iríamos al régimen general del 25%, ¿vale? Si el teletrabajador de la empresa española se queda a residir definitivamente en Francia, hay que darle de alta en Francia.
¿Cómo se hacen esos trámites? Pues, Claro. pues eso, pues dándole la alta en Francia. Claro. Y aplicando la normativa francesa. Es decir, ahí al final lo conveniente es contactar con alguna asesoría o consultora francesa pues para ejecutar o accionar lo que haya que realizar. Quiero decir, yo normativa francesa poco. Claro, es que el problema es ese. Tened en cuenta que ya una vez que el establecimiento, o sea, aquí al final entiendo que lo que la duda es o debería radicar alrededor de empresas españolas que tienen teletrabajadores en otros países de la Unión Europea o trabajadores que están en España y que teletrabajan para empresas de la Unión Europea, ¿vale? O sea, el resto de cosas, una vez que ya este trabajador o el alemán que hemos dicho antes ya se queda con su pareja en Alemania, claro, es que pues ya la empresa española tendrá que decidir, digo, le doy de alta en Alemania porque es un trabajador que me interesa y me la como y cotizo allí y todo allí, o le digo, pues hasta aquí, porque no te puedo mantener, despido objetivo por causa económica, organizativa o lo que sea, y no puedo asumir ese coste. Eso es que... ¿Vale? Pero esto al final pasa un poco también con los trabajadores desplazados. Llega un momento que pasan a ser expatriados, ¿no? Claro, al final sí. O sea, tenemos aquí un ámbito temporal que llega un momento que si una persona ya reside de manera permanente en un país extranjero al de origen de la empresa, pues tendrá la empresa que darle de alta ahí. Tomar una decisión. Sí, o tomar una decisión, ¿no? Si tenemos autorización de residencia, pero estaría pendiente que el trabajador tuviera la visa para poder ingresar en España, a ver, el teletrabajo no es una vía para trabajar sin permiso. Es decir, aunque esté en régimen de teletrabajo, si está en España, no puede teletrabajar, estamos incumplidos, o sea, sería una infracción muy grave, ¿vale? Me callo si está en el extranjero. Si está en el extranjero, ese caso indio, pues... Ya, el caso indio. En fin, no hay una norma, en principio, que le obligue a estar de alta en España, ¿vale? Sobre todo si atendemos a la lex loci laboris, es decir, que se aplica la legislación en la que se trabaja, ¿no? Que es un poco la que está imperando. Que está en India teletrabajando. Entonces está en India. Tú sabrás lo que haces con las autoridades indias, ¿vale? Pero vamos a partir de la base que si está en India no está teletrabajando en España. En este caso no sé de qué país me estáis hablando ni cuál es la situación, pero esto de obtener visas y no visas, si está en España, por mucho que tenga autorización de residencia, si no tiene trabajo no puede trabajar. Claro. Da igual que sea en régimen de teletrabajo o trabajo presencial, ¿vale? Si está en su país de origen, ¿puede teletrabajar? Pues sí, pero igual hay que darle de alta en su país de origen, ¿vale? O sea, habrá que ver el convenio bilateral qué es lo que dice y ver cómo lo tramitan. Que pueda mantener, si hay un convenio bilateral que permite el alta en la sede mientras teletrabaja en ese país extranjero, será lícito. No es necesario pedir una autorización de residencia y trabajo. Eso es en el momento que pases la frontera, ¿vale? De hecho, bueno, tenemos casos, ¿no? O sea, empresas, yo que sé, Telefónica o empresas de telecomunicaciones que llamas, ¿no? Y te atienden personas muchas veces que creo que no están en España. ¿Vale? Esos trabajadores tienen que estar de alta en España, pues dudo mucho que estén de alta en España. ¿Vale? Son empresas multinacionales, obviamente, que ahí tienen establecimientos y los tienen de alta. Pero hay un servicio transnacional que no implica ninguna obligación aquí, ¿vale? A ver. Trabajador 100% UE con acuerdo. Por ejemplo, empresa de Irlanda y trabajador de España. ¿La empresa no tiene que dar de alta el establecimiento permanente en España? A ver, la afiliación tiene que ser en España, porque presta servicios, por lo que entiendo, al 100% en España para Irlanda. Es que no sabemos, no da datos. Pero el hecho de que tengas obligación de afiliar en España no implica automáticamente que sea un establecimiento permanente. Claro. Es decir, son dos cosas diferentes. Esto es como un poco centro de trabajo, ¿no? El comercial que está dentro de España en Madrid, ¿no? Hay un centro físico, pues esto es un poco lo mismo. O sea, no hay que hacer un establecimiento permanente o una filial, no tiene por qué. Sí, sí existe obligación de darle de alta aquí. Claro, luego el problema que se genera es cómo le das de alta aquí, ¿no? Porque la Seguridad Social Española luego te va a pedir que haya un representante legal en España, solicitar el código de cuenta de cotización, claro, cómo se solicita, tienes que identificar quién es el representante legal. Entonces, bueno, pero de ello no se desprende que desde un punto de vista fiscal se entienda que hay un establecimiento permanente. Y nada. Exacto. El teletrabajador yo entiendo que sí, que el alta tiene que ser en España. Es decir, si es una empresa irlandesa
y hay un teletrabajador en España teletrabajando al 100% de su jornada para esa empresa irlandesa, en principio se aplica o bien la Lex Loci Lauris o el establecimiento de residencia. ¿Por qué? Porque supera el 50% en su estado de residencia y de trabajo. Por lo tanto, el alta está claro que en este caso iba a ser España, ¿vale? Y como dice Iker, no, eso no implica, simplemente esa empresa va a tener que abrir un código de cuenta aquí con su designado representante, todo lo que tú quieras. Pero fiscalmente entiendo que va a poder tributar y seguir tributando. Aquí no tiene que tributar nada, ¿vale? Otra cosa es que tenga que comunicar algo a la Hacienda española. Eso no digo que no. Eso ya es ¿vale? Sí, claro. Eso habría que valorar en otro foro. El 190 o como se llama ahora esos documentos, ¿vale? Que si no hay un interés comercial en Francia, la empresa no puede darse de alta ahí para que cotice. A ver, hablábamos de, cuando estábamos hablando del interés comercial y demás, hablamos de establecimiento permanente, es decir, no de la afiliación. Una cosa es la obligación de afiliarlo en un país u en otro y otra cosa es que esa afiliación se considere, ¿no? Lo que hablábamos un poco ahora, que eso ya tenga la consideración de establecimiento permanente, que no es lo mismo. Claro. Son dos cosas. En el caso del teletrabajo son dos cosas diferentes. Sí que es cierto que si es un desplazamiento físico, ahí sí puede ocurrir que si la empresa desplaza a un trabajador y ya no es provisional, sino que es permanente, porque ya pasa todos los plazos y alguien le dice, oiga, usted esto ya no lo puede mantener. Ahí ya sí. Sí, claro. pero hablamos ya del desplazamiento, no del teletrabajador. En el caso de desplazamiento es otra película. Claro. Es otra película. En el caso del teletrabajo, por eso hay esa nota orientativa, interpretativa. Lo que está haciendo esa nota es interpretar normas que están previstas para el desplazamiento. Exacto. Para un régimen de teletrabajo. Exacto. ¿Vale? Pero por eso hay que diferenciar entre lo que es un teletrabajador y lo que es un desplazamiento. Cuando tú desplazas a un trabajador al extranjero es para realizar una prestación transnacional. Hay un servicio de prestación. Tú lo desplazas a Alemania porque le vas a hacer un trabajo a una empresa alemana. Luego la empresa alemana emite una factura a la empresa española por la prestación de esos servicios. Luego el español vuelve aquí. Eso es un desplazamiento. Aquí cuando hablamos de teletrabajo, la persona está en Alemania, pero atacando el servidor de España. Es decir, no hay un interés real, no hay un negocio allí. La pregunta es, ¿esa misma persona podría realizar ese trabajo desde Alemania, Irlanda, Bélgica? Sí, pues entonces estamos hablando de teletrabajo. Luego otro ya hay un interés. No, tiene que estar en Alemania, hombre, ¿por qué? Pues claro, entonces ya estamos hablando de que que sí que puede haber un establecimiento permanente y con todos los riesgos que de ellos se derivan, ¿no? Fiscales, laborales y demás. A ver, Maite Varela, por centrarlo de nuevo. Trabajador que de lunes a jueves trabaja desde casa en París y viernes se desplaza a trabajo presencial a España, siendo residente en Francia. ¿Tiene contrato laboral francés? Pues yo te diría, sí, tendrá contrato laboral francés y el alta va a ser en Francia. Claro. Por aplicación de la nota orientativa. En este caso, aunque sea Francia, como el Estado no, perdón, sí se aplicaría porque el Estado... No, pero no se aplica porque hace trabajo presencial. Al hacer trabajo presencial, el acuerdo marco ya no se aplica, creo. ¿Vale? Exige que no haya un trabajo presencial, o sea, que sea todo teletrabajo, es lo que he entendido. Pero bueno. Claro, sí, pero aquí entonces... En este caso no, se les aplicaría la regla del 25, es de Francia, y aunque se aplique la del 50, sería Francia, porque solo está un día en España, con lo cual, quiero decir, en ese caso yo creo que no hay grandes dudas, ¿vale? Es Francia, se les dará de alta en Francia, y si nos vamos a legislación aplicable, que es lo que decís, ¿tendrá contrato laboral francés? Si nos vamos a legislación aplicable, pues habrá que verlo, ¿vale? Ahí sí que hay que ver el convenio, no el convenio de Roma, el reglamento Roma 1, ¿vale? Que es el que habla de los vínculos y de si se puede elegir o no en el contrato, etcétera, etcétera. Es que esto ya es algo más complejo. ¿Qué legislación se va a aplicar a ese contrato? ¿Es la legislación francesa íntegramente o también la española? Claro. ¿Vale? Entonces, estamos hablando de un residente en Francia y viene a España a hacer trabajo presencial. Entendemos que la empresa está en España, que no lo decís. Importante dar los datos, sí. ¿Vale? También, porque ¿vale? Pero bueno, en este caso yo entiendo que el alta sería Francia, claramente, alta de cotización en Francia. Así que depende del interés que tenga la empresa con ese trabajador para que se dé de alta, que no, hombre, no es el interés, es que si no tienes interés en ese trabajador y que esté fuera, pues en un momento determinado, por las reglas que tenemos de teletrabajo aquí y por nuestra ley de teletrabajo, se le puede exigir que el lugar sea uno determinado.
¿vale? Y cambiar de lugar de prestación de servicios, por mucho que estés en teletrabajo, exige un acuerdo. Es lo que dice nuestra ley de teletrabajo, ¿vale? Entonces, evidentemente, si no tienes ningún interés comercial ni industrial en que ese trabajador esté en Francia, con el caso que nos han puesto antes, o que vengas, eso es, que esté en Francia teletrabajando, pues en un momento determinado, pues le podrás decir que no puede teletrabajar desde París o que rescindes la relación con él, ¿vale? Otra cosa es que su perfil profesional y tengas un interés no comercial o industrial, sino que tienes un interés profesional en contratar ese currículum, porque no encuentras. Porque no encuentras y es la persona idónea Claro, para que te ejecute el trabajo. Pues te lo tendrás que comer y darle de alta en Francia. Exacto. ¿Vale? Buscarte un asesor francés y que te oriente en cuanto a cómo hay que proceder. ¿Y eso va a implicar que tengas que abrir un establecimiento permanente en Francia? En principio no. No debería. No debería. Debería si es teletrabajo puro y duro. Exacto, si es teletrabajo puro y duro. Pero luego ahí entra en juego de, bueno, no es teletrabajo puro y duro, porque luego además puede hacer una red comercial allí en Francia, podemos abrir mercado, claro. Entonces, los casos se pueden. Hay que ir, por eso siempre hablamos de que hay que analizar cada caso concreto y con toda la información. Vale. Si resides en Francia y trabajas en Guipúzcoa, la empresa permite teletrabajo, pero el no residente solo podría un 50%, ¿vale? ¿Y la empresa dónde radica? Vale, tened en cuenta que si la empresa del estado de la empresa coincide con el estado de residencia del trabajador, no se aplica el acuerdo marco del 50%, ¿vale? Nos iríamos al régimen general del 25%, ¿vale? Además, cuando hablas de si resides en Francia y trabajas en Guipúzcoa, entendiendo que la empresa es guipuzcoana, es que se traslada a trabajar todos los días a Guipúzcoa. Claro. O sea, no estamos hablando en modalidad de trabajo, ¿no? Claro, o sea, sí, es que no llego a entender un poco eso de resido en Francia y trabajo en Guipúzcoa, la empresa permite... Claro. Es que volviendo... O sea, entonces no trabajas en Guipúzcoa, trabajas en Francia. ¿El trabajo presencial manda? Manda, no es que mande, es que si hay trabajo presencial, si lo combinas con trabajo presencial, en principio el acuerdo marco no se aplicaría. Eso implica que se aplicaría el reglamento y la nota orientativa, con lo cual ya no hablaríamos del 50%, sino que hablaríamos del 25%. Es decir, sería, y lógicamente si además hace trabajo presencial, bueno, va a ser más fácil que el trabajador llegue a ese 25%, claro, y va a ser más fácil que la obligación de alta sea en el estado de residencia del trabajador, ¿vale? ¿Cómo se tramita un código de cuenta de cotización sin domicilio de actividad ni apertura de tu trabajo? Sí se puede, sí. Sí, bueno, ahí lo que te dicen es que indiques el domicilio a efectos de notificación de la persona teletrabajadora. Te dan un NIF y te dan, ficticio. Eso es, y luego a efectos fiscales un NIF ficticio. O sea, hay. Otra cosa es que sean más o menos engorroso, pero esos trámites existen. En Guipúzcoa teletrabajo al 100%. O sea, un tío que teletrabaja en Guipúzcoa al 100%. Sí, pero esto creo que venía... De antes, ¿no? Sí, hablando siempre de teletrabajo me refiero. Si resides en Francia y trabajas en Guipúzcoa, la empresa permite teletrabajo. O sea, que es, vamos, un francés pero no que teletrabaja desde España, ¿no? Y ya está. Y tiene la empresa, entendemos que la empresa está en Francia y teletrabaja desde España, ¿vale? Y su residencia es Francia. Pero su residencia es Francia, ¿por qué se entiende que la residencia es Francia si...? Claro, si trabaja... Ya, claro. Bueno, pero bueno, vamos a partir de ese caso. Vale, podría ser el caso, ¿eh? Vamos a partir de ese caso. Pero... Estás trabajando en España y el 100%. Por lo que entendemos. Sí, o sea, es decir, todo tu trabajo se desarrolla en España porque estás aquí teletrabajando. Solamente que figuras como ciudadano francés. Vale. En este caso, la legislación, en principio, podría ser la de la sede de la empresa. Entiendo, porque no llegas al 50% en el estado de residencia, que es Francia. ¿Vale? Claro. 100% Guipúzcoa. Claro, si es 100% España y ni la residencia del trabajador está en España, ni la sede de la empresa está en España, podría ser Francia como país de residencia. Pero cuidado si la empresa radica en Francia, que podría ser, ¿no? Una empresa que radica en Francia y teletrabajo 100% en Guipúzcoa. Si la empresa radica en Francia ya no se aplicaría el acuerdo marco, o sea, y tampoco llegarías al 25%, con lo cual... volveríamos a la sede de la empresa, que seguiría siendo Francia, en principio, ¿vale? Sí, sería una ruptura de la Lex Loci Laboris. Aquí el problema que luego puedes tener es el tema de la residencia, porque quiere decir, si trabajas en Guipúzcoa y vienes haciéndolo en modalidades de trabajo habitualmente, bueno,
y está residiendo en Francia. Claro, ese es el y caso trabajas en extremo. Guipúzcoa para El no caso extremo, pasar. no, pero si yo resido en Francia. Bueno, en ese caso, en principio, estás llegando, no llegas en ningún caso ni al 25 ni al 50%. O sea, es un desplazamiento habitual, con lo cual nos situamos en el artículo 13 del reglamento, ¿vale? Estás permanentemente desplazado en España, es lo que entiende la nota orientativa, Sí. y al no llegar al 25% ni al 50%, en tu estado de residencia, que es Francia, se aplicaría la legislación donde radique la sede de la empresa. Cuidado, si la sede de la empresa es Alemania, sería Alemania. Exacto. ¿Vale? No sé si he respondido. Bueno, pues creo que nos vamos ya, nos hemos pasado de hora. Muchísimas gracias a todos. Cualquier pregunta podéis escribir al Colegio de Economistas y con eso se responderá. Y os doy muchas gracias a los dos ponentes por esta apasionante tema que hemos andado, que ya lo que hemos visto es que es muy amplio y necesitamos mucho más que una hora para abordarlo. Sí, Pero muchísimas gracias a todos. Sí. Vale. A vosotros. Gracias.